¿Cómo están? Mucho gusto. El día de hoy quiero compartirles brevemente algunos datos históricos que intentan dar salida a la pregunta ¿cómo es que el cristianismo evangélico o los protestantes, como nos llaman nuestros hermanos católicos, fue llegando a Guatemala? Creo que es importante esto. Vamos a intentar acá poner esto en así, correcto. Bueno, vean, hay, digamos, desde más o menos 1500, siglo XV, hasta el año siglo XXI, han habido eventos importantes que han marcado el cómo, de alguna manera, el protestantismo ha llegado a Guatemala. Importante el inicio de la Reforma Protestante, con las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de Wittenberg, Alemania, donde marcaba, digamos, un distanciamiento de la postura de la Iglesia Católica Universal en varios aspectos que no vamos a tocar el día de hoy porque no es el tema, pero mire, ya más o menos voy a bajar hasta acá. Me gustó mucho esta línea de tiempo porque obviamente marca como primer punto de partida, obviamente, el inicio de la Reforma y luego la libertad de cultos, que se emite por un acuerdo, un decreto emitido el número 93 por el presidente entonces Justo Rufino Barrios, que establece la libertad de cultos. Antes de este decreto no existía libertad de cultos. Solo el catolicismo era la única religión del Estado que se promovía, se proscribía cualquier otro tipo de pensamiento y Justo Rufino Barrios, como parte del gobierno liberal, intenta romper, digamos, esa hegemonía, ese monopolio de la fe y sobre todo de poder y de riqueza que en algún momento había llegado a tener la Iglesia Católica, con propiedades, con infraestructura y con copar directamente la formación y el pensamiento de los nuevos chapines que iban naciendo hacia esta religión. Aparece ya la primera iglesia evangélica presbiteriana después de la apertura de libertad de cultos. Básicamente estuvo o está ubicada aún todavía en Sexta Avenida A, 4-68, zona 1, atrás del Palacio. Ahí está la iglesia. Vea usted qué interesante la estructura, por ejemplo, de los estados, en que en el parque central siempre va a estar la plaza central del país. Hay una iglesia católica y están las oficinas de gobierno. En este momento de ruptura, existe una iglesia evangélica apareciendo atrás del Palacio Nacional, ya como una institución importante que empieza también a trabajar mucho en la obra social. De hecho, la primera escuela de enfermería nace a partir de ahí, el Colegio La Patria, muy prestigioso en ese determinado momento, con catedráticos estrictamente norteamericanos, con un inglés importante para la alta sociedad guatemalteca, pues mandaban a sus hijos a tener este nivel. Luego aparece la misión centroamericana. Misioneros, el doctor Eduardo Bishop y su esposa inician la obra en Guatemala y básicamente comienzan en lo que se conoce hoy en día como las 5 calles. Hoy Avenida Bolívar, entre 20 y 21 calles, tercera y cuarta avenida de la zona 1, ahí donde está actualmente el Sindicato Central de Trabajadores Municipales. Ahí nace la Iglesia Centroamericana, que por algún acuerdo que existe con otras misiones deciden trabajar intensamente en el área de Occidente. La misión Amigos decide trabajar intensamente en el área de Oriente. Y así básicamente van, digamos, dividiéndose el país. Hay una expansión de la misión centroamericana con reuniones y visitas de don Eduardo Bishop y Manuel Marroquín, uno de los primeros convertidos en la iglesia 5 calles, al departamento de Jutiapa. Imagínense, ya Jutiapa está aquí siendo protagónico en el siglo XIX prácticamente, para la entrada del cristianismo a Guatemala. Aquí se convierten también Nicolás Hernández, don Tomás Ríos, don Moisés Ríos y la señorita Antolina Paredes, más tarde señora de Ríos. Esto proviene de un extracto de reseñas históricas de la Iglesia Centroamericana,
publicado en 1972. La iglesia Amigos, que pertenece a los cuáqueros, también aparece. La iglesia del Nazareno, que inicia en Alta Verapaz. Es muy fuerte la presencia de la iglesia del Nazareno allá desde sus inicios y hasta hoy en día, siendo la cuarta denominación más antigua en Guatemala. Luego, a partir de acá, de esta fecha más o menos ya cercana al siglo XX, aparece la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Luego hay una traducción del Nuevo Testamento al cachiquel para, digamos, socializar, masificar y permear de alguna manera a la población cachiquel con la Biblia. Las Asambleas de Dios también es un aporte importante que inicia poco antes de 1936. Se reconoce a quienes vinieron a Guatemala, a los esposos Juan y Elena de Franklin, en marzo de 1937, y a ellos se les considera como fundadores de las Asambleas de Dios en Guatemala. Luego está la Iglesia Nazaret Central, que se funda después de una noche de oración y ayuno. Un grupo de jóvenes y adultos reunidos en una de las aulas del Instituto Bíblico Centroamericano toman la decisión de formar la iglesia mediante voto. Se canta el himno Firmes y Adelante, y esto está en la memoria de labor de Iglesia Nazaret, escrita por Santiago Villanueva. Lucharon por una nueva visión y la historia de la Iglesia Nazaret de Guatemala registrada en esos documentos. Aparece la primera iglesia del Nazareno, fundada en 1947. Luego aparece algo importante, son eventos relevantes que han permitido ampliar, profundizar y difundir el Evangelio a todo el país. El permiso para que funcione la primera radio estrictamente protestante evangélica es la Radio Cultural que hoy en día existe, y es producto de vida y obra de Emilio Antonio Núñez, de acuerdo a la autobiografía que él da en mayo de 2013 en el punto creativo 91. La Iglesia Evangélica del Calvario también fue otra de las iglesias importantes. Yo la conocí, estaba por la línea del tren ahí por la zona 4, fundada por un hermano canadiense, Norman Parish, hijo. Se comenzó con un giro de iglesia bautista hacia el movimiento pentecostal. Su personalidad jurídica se adjudicó en 1961. Luego inician las transmisiones de la TGN, conocida como tal, inicio de la primera radio evangélica, Radio Cultural, aparece en este momento. El primer ejemplar del Nuevo Testamento en quechí, el Colegio Francisco Pensotti, fundadores José Federico Echeverría, la señorita Esther López Marroquín, Blanca de Romford, Gilda de Echeverría, señorita Amparo Maldonado y Esther Santizo, Sara de Suárez, el profesor Domingo Batres, el profesor Julián Sicajol, la profesora Julia de García y la profesora Ángela de Villanueva. La Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz, una visión importante también, que tuve la oportunidad de visitar su iglesia en varias oportunidades cuando era adolescente, unos grupos musicales tremendos y los hijos del fundador de esta iglesia, el pastor José María Muñoz, que son los actuales pastores y dirigentes de ese tiempo, una de las misiones más grandes que hay en el país, inclusive en Centroamérica. Tuve la oportunidad de compartir con ellos en algún tiempo en mi adolescencia y juventud. La iglesia Foursquare, también ubicada en Avenida Bolívar por el Trébol. El pastor Claudio Ubday y su esposa Juanita Ubday vienen a Guatemala, y el hermano Víctor Tejera como traductor de sus mensajes al español. Un evento muy importante, la campaña en el estadio Mateo Flores de Billy Graham, donde aproximadamente 40,000 personas llegan al Estadio Olímpico en esa oportunidad. Aparece una segunda radio cristiana, la Radio Bea, Voz Evangélica de América. Su fundador, Gustavo Rosales Román, se reúne con Carlos Eison, con quien mantuvo una amistad en el tabernáculo cuadrangular de la calzada Aguilar Batres. Tuve la oportunidad también de conocer la radio e inclusive en algunos momentos
cantar con mi hermana algunos cantos que aún éramos niños. Yo tocaba el acordeón y cantábamos a dos voces. Nos conocían como los hermanitos Mena. Luego el movimiento Evangelismo a Fondo, otro evento importantísimo. Movimiento que inició en Nicaragua y Costa Rica y luego en el Estadio Mateo Flores se llegó a reunir y a tener 15,000 conversiones en esos días de campaña. Uno de sus evangelistas, el hermano Fernando Bangioni, predicó también en el Gimnasio Olímpico Teodoro Palacios Flores, muy importante, porque ahí es donde se convierte el doctor Otoniel Ríos Paredes, que después va a ser el fundador de la iglesia Elim, que fue de las primeras iglesias o mega iglesias con más de 3,000 miembros en aquellos años. La campaña de evangelismo a fondo en el Gimnasio Olímpico es importantísimo. Aquí está el doctor Otoniel Ríos Paredes, que luego estudia la Biblia lo más posible. El doctor Ríos se convierte con un mensaje predicado por un argentino, el hermano Bangioni, y se reúnen frecuentemente en Tercera Avenida B, 26-27, zona 1, y de 3 familias. Esto llega a tener 3,000 miembros y se conoce como Iglesia Elim Central de Guatemala. La iglesia Puerta del Cielo también fue una iglesia importante en aquellos tiempos. Estamos hablando aproximadamente de los años 60, cuando hay un avivamiento importante en el protestantismo, sobre todo con los movimientos pentecostales que digamos, remarcan un antes y un después de lo que era el Evangelio. El avivamiento de los 60, que le llevó a ser una de las iglesias de la doctrina de liberación intensa, oración y ayuno, fueron sus pilares. El hermano Manuel Melgar fue director juvenil de las Iglesias de Dios y posteriormente se dirigió a la iglesia El Calvario en 1963, donde el Señor lo usaba en el llamado al ministerio de liberación. Inicio de la iglesia Elim Central de Guatemala, como les mencioné. También los hermanos Glenn y Charlotte, algunos lo recordarán, con la iglesia Shekinah en el Hotel Conquistador Sheraton, ahí nace. La cruzada de Luis Palaos, muy importante en el 71, y aparece ya acá la iglesia Verbo, iniciada por la necesidad de dar vivienda a los afectados por el terremoto en 1976, constituyéndola en un sector de la zona 19 llamada hoy Colonia Carolingia. Guatemaltecos y un grupo de misioneros del Ministerio Gospel Outreach que vinieron a Guatemala. Tuve la oportunidad de tener algún contacto con este movimiento de misioneros iniciales que estaban viviendo en Granja Dos Alicias, camino para San Juan Zacatepeques. Ahí había una compañera de estudio de medicina que nos reuníamos con otros 2 compañeros más a estudiar los jueves, ya que teníamos exámenes los viernes, y ahí pude ver un poquito cómo nace realmente la iglesia Verbo, que después crece increíblemente ya en zona 9 con su famosa carpa. Fraternidad Cristiana de Guatemala, también otro movimiento importante en la difusión del Evangelio. Yo estuve prácticamente 18 años trabajando en algunos de los ministerios que ellos tienen. El 29 de noviembre de 1978, el pastor Jorge H. López, a sus 28 años de edad, junto a unas 22 personas, levanta el acta de fundación de esta iglesia. Pude vivir algunos momentos de expansión. Recuerdo domingos en los que habíamos entre 10 y 12,000 personas reunidas en la que se conoce hoy como Mega Frater. La Sociedad Bíblica de Guatemala también es otro evento importante que difunde la formación y la información acerca de la palabra de Dios y de literatura específica. Gigi Ávila también tuvo campañas exitosas y multitudinarias en el Estadio Olímpico, predicador puertorriqueño de mucho empuje a nivel latinoamericano. La iglesia Palabra en Acción de Quetzaltenango también marca en los 80 un paso importante para la difusión en el occidente y permear de alguna manera los ministerios y la música de ese tiempo. El pastor y fundador de la iglesia, Wes Spencer, es uno de los fundadores del movimiento Palabra en Acción. Nuevamente proliferan programas evangélicos por radio y televisión. Se transmiten alrededor, ya en este tiempo, los años 80, alrededor de 125 programas evangélicos producidos en Guatemala en radios comerciales. Los programas televisivos eran numerosos desde el norte,
de América, por ejemplo, Club 700, recuerdo haber visto estos programas, TPL también, Marta Sein de Berberian, la comunicación masiva del Evangelio, la iglesia El Shaddai, también importante, de Harold Caballeros, la iglesia Filadelfia, también en Avenida Bolívar, inicia la misión cristiana Filadelfia, que nace por dirección de Dios el 27 de mayo de 1984 en el hogar de la familia Flores Márquez en la ciudad de Guatemala. El hermano Abraham Flores se congregó en los inicios de los años 70 en Iglesia Lin, siendo en aquel entonces tesorero de la iglesia y misionero de la misión cristiana de Lin. Aparece la misión cristiana Lluvias de Gracia, la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, también, que inició después de haber transmitido varios programas de televisión de Canal 5 con el hermano y motivador Fernando Solares. Luego se congrega en el ex Cine Reforma y posteriormente se traslada a una carpa en la Quinta Avenida y 11 Calle de la Zona 9. La iglesia estuvo ubicada en este lugar cerca de 2 años y el número de miembros ascendió a 2.000 entre 1993 y 1998. Se inicia la transmisión de Canal 27, un canal de televisión exclusivamente cristiano. Inicia la iglesia Casa de Dios, que ustedes ya conocen. Concierto en el Teatro Nacional, que es muy importante también, promovido por la iglesia Lin. Si algunos lo quieren ver, está en YouTube ese concierto. La iglesia El Refugio de la Oveja del pastor Fernel Monroy, un eminente predicador y cantautor importante, que nace precisamente a los pies del doctor Otoniel Ríos Paredes y en los ministerios Lin, y luego pues pasa a formar el Refugio de la Oveja. Ministerio Ebenezer, que ya viene como parte de la división que sufrió Iglesia Lin. Al morir el doctor Otoniel Ríos Paredes, se divide en varias filiales. El Ministerio Ebenezer, con el pastor Sergio Enríquez, es uno de ellos importante. Intimidad con Dios fueron las palabras que repercutieron en el corazón de sus fundadores. Héctor Morán servía al Señor como evangelista de la iglesia La Biblia Abierta. Forma la iglesia Intimidad con Dios, la iglesia de Dios Betuel en la zona 11, la inauguración del templo de Casa de Dios, el nuevo templo que ya conocemos controvertido, y con la pandemia se entra en una dimensión nueva, que son todos los servicios de tipo virtual. Bueno, espero que este recorrido haya sido interesante y una ilustración de cómo realmente el cristianismo ha venido en expansión por todos estos eventos que lo han marcado e impulsado. Y acá tenemos a la mayoría de presidentes que de una u otra forma han contribuido a esa expansión hasta el día de hoy. Hasta pronto.